¿Cómo están? Hola, Hola, buenas noches. ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Para que se conecten un poco más de alumnos y vamos a empezar. Hoy día lo voy a hacer clases yo. Ciencias naturales. Profesor, Dígame. la Marilyn me dijo que le avisara que no iba a poder estar en clase hoy día porque estaba enferma. Ningún problema, yo la voy a dejar anotada. Gracias. ¿Cuál fue lo último que vieron con la profesora de Ciencias Naturales? Que alguien me diga, por favor. ¿Me escuchan? Necesito solo que alguien me responda si me escuchan. Sí, profe, gracias. Ahora necesito que alguien me escriba o me Sí, diga, se escucha. qué fue lo último que vieron con la profesora. Yo tengo mi cuaderno en blanco. ¿Tiene su cuaderno en blanco? No se salgan. Espérenme un poquito que yo voy a compartir, voy a buscar el tema de la pantalla para que iniciemos, ¿vale? Bueno, Vamos a ver el tiro. Vamos a ver el tiro este tema.
¿Y ahora sí me escuchan? Sí, Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Mira, la profesora de Ciencias Naturales, no sé qué inconveniente tuvo, pero algo de la señal, entonces, no hemos tenido clase con ella, me parece, sí, algo así, tiene, porque los sí, libros yo los tenía todavía en la bolsa y Profesor, recién yo me ahora los acuerdo. saqué. Yo me sí, acuerdo de la otra vez que tampoco se pudo conectar y de ahí no, sí, No hemos no la vi. siempre ha tenido tenido, clase. siempre ha tenido inconveniente, entonces, bueno, yo siempre he hecho clases de Ciencias Naturales, hace muchos años que no hago clases, pero esta es la ocasión. Eh, Así que le voy a hacer clase yo de Ciencias Naturales. Yo no sigo el orden de los libros, sino que sigo el orden de lo que te van a preguntar en la prueba. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora, vamos a partir con el libro número 4. Módulo 4 dice seres vivos, ambiente, recepción, flujo de información en el organismo. Espero que todos tengan el libro, porque con ese vamos a poder seguir trabajando y yo les voy a ir explicando. Como les dije, yo hace harto tiempo que no hago clase, pero cuando hacía clase a todo el mundo le gustaba la ciencia natural, así que espero recibir buenos comentarios. Vamos a empezar. Aparte que la ciencia natural es el ramo que más me gusta a mí, pienso que uno tiene que tener una mente más holística, ser científico es mucho mejor. Cuando nosotros hablamos de las ciencias naturales, nosotros en la educación media, cuando nosotros íbamos en la enseñanza básica de primero a octavo, este ramo se llamaba ciencias naturales. Ciencias naturales era un ramo que comprendían varias aristas, pero que en la enseñanza media, tercero cuarto de esa arista se divide. Entonces nosotros tenemos que ver en esta parte materia relacionada con biología, que biología es el estudio de la vida. Tenemos que ver química, que es el estudio de todas las reacciones químicas que tiene nuestro organismo. Y tenemos que ver la tercera parte de que es física, que tiene que ver todo lo que es movimiento. Si yo voy en un auto, movimiento rectilíneo uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. El libro 4 netamente se va a centrar en todo lo que tiene que ver con la biología, con el nombre lo dice, que es el estudio de la vida. Para que nosotros podamos entender mejor, y parte importante en la materia que entra en tercero o cuarto, nosotros vamos a ver el libro 4 donde nosotros analizaremos ciertos sistemas. Entonces, si yo voy en el libro, en la página, dice sistema endocrino, sistema nervioso, sistema renal, sistema inmunitario. Esos son los sistemas que nosotros vamos a ver y que yo les voy a explicar tan detalladamente y con el libro, y van a quedar unos haces en la biología. La primera unidad dice el sistema nervioso. Situémonos en el tema, conectados con nuestro medio. Esta es una introducción para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que vamos a ver. Dice, para lograr sobrevivir, los seres vivos requieren de la capacidad de responder a los cambios que tienen lugar en el medio ambiente en que se desarrollan. Los organismos vivientes deben estar preparados para comportarse o reaccionar adecuadamente frente a los estímulos que reciben tanto de su medio externo como medio interno. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Yo, Andrés Montenegro, estoy acá. Todo lo que está dentro de mi cuerpo yo lo voy a conocer dentro de la biología como parte interna. Todo lo que está acá en el aire es lo que yo voy a conocer como medio externo. Nuestro organismo reacciona siempre con agentes externos, con estímulos, como por ejemplo el frío. Hay ocasiones en que hace frío, nuestro cuerpo reacciona al frío. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra piel se pone como gallina, sufrimos de pielorexia, que se nos paran los pelitos. Entonces nuestro cuerpo está recibiendo el estímulo del aire, donde nos dice, hace frío, y esa señal, ese estímulo que nosotros que tenemos del frío, lo procesa nuestro cerebro, y nuestro cerebro nos va a mandar la orden de decir, Andrés, por favor, abrígate. Eso es lo que nosotros nos vamos a situar en este tema, y eso es lo que dice ese párrafo, que nosotros como seres humanos, como organismos vivientes que tenemos vida, estamos preparados para reaccionar adecuadamente frente a estímulos.
que reciben tanto del medio externo, de afuera, como también nosotros tenemos estímulos internos que también nosotros podemos reaccionar. Yo les di un ejemplo, el frío. ¿Qué otro estímulo externo yo puedo reaccionar? Y ahora ustedes me pueden decir. ¿El fuego? El fuego, bien. ¿Qué otro más? El hambre. Sí, el hambre. ¿Ya qué más? Vamos. El calor. El calor. Bien, sí, el calor, el frío. Bienvenidos. Ya estamos a jueves 9 de junio. ¿El sueño? Con las informaciones y con los Sueño, El sí, agua. también el La sueño. mala noticia es que la inflación va a seguir incrementando el ¿Qué valor más? de la UF, que en El unas agua. semanas ya va a superar los 33.000 pesos. El agua, Como ya, arriendo de bien. colegiaturas, también los El planes de dolor salud puede federal. ser igual, ¿o no? El dolor también, sí. No habría problema. Pero yo, aparte de eso, sí, aparte de todos esos estímulos que me dijeron, yo puedo también decir de que parte importante de un estímulo es la luz. Si yo voy conduciendo y un auto viene en sentido inverso, ¿qué pasa si va con las luces altas? Se encandila. Se encandila. Entonces, eso es un estímulo externo. Y ese estímulo externo hace que yo también, mi organismo reaccione. Eso es el sistema nervioso. Un golpe. Un golpe también. Los reflejos. Mira, el típico ejemplo, tiene que silenciar el micrófono, el Roberto. Uno, si nosotros, este es el típico ejemplo que uno les da cuando uno va al médico. Cuando uno va al médico, por lo generalmente uno siempre se pregunta, cuando uno es bebé, si uno tiene una estufa, el bebé automáticamente, si se acerca a la estufa, automáticamente en cosas de segundos ellos son capaces de retirar la mano. Eso es un estímulo. Nosotros estamos reaccionando al estímulo. Eso es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el sistema en que nosotros mandamos señales a nuestro cerebro y nuestro cerebro es capaz de interpretar esas señales y generar una conducta. Y esa conducta manda esas señales a mis pies, a mis manos, para que yo ejecute una acción. Muchos de los comportamientos de los seres vivos están presentes desde el nacimiento. Otros se desarrollan sobre la base de la experiencia y son adquiridos a lo largo de la vida. Los animales superiores son poseedores de un sistema nervioso que es capaz de elaborar respuestas que le permite defenderse, adaptarse al medio que los rodea y en ocasiones transformarlo. De este modo aseguran su desarrollo y su supervivencia. Eso es lo que le estoy diciendo. Nosotros somos animales superiores, nosotros pertenecemos al reino animal. Y como nosotros tenemos un sistema nervioso que es capaz de elaborar respuestas, nosotros podemos elaborar ese tipo de respuestas. Los animales, si los animales se sienten amedrentados, existen, por ejemplo, el zorrillo, el cuerpo espín. Es un animal, o el zorrillo, que es un animal que si se siente atacado emana olor hediondo para que sus depredadores se alejen. Entonces, ese es un mecanismo que también los animales que nosotros procesamos esa información en el sistema nervioso y somos capaces de proyectar una respuesta. Eso es como forma de introducción para que nosotros nos vamos situando en qué es lo que es el sistema nervioso. Si nosotros seguimos avanzando el libro, dice, la estructura del sistema nervioso. Dice, ¿se ha preguntado alguna vez cómo pueden recordar cosas que han pasado anteriormente? O bien, ¿cómo sabe cuál es el camino hacia su trabajo, su casa? ¿O recuerda cuál es el color de la luz del semáforo que le permite cruzar la calle sin problema? Esos son interrogantes de que uno son preguntas de la vida cotidiana. Tal vez las respuestas les parezcan simples o casi obvias, o ustedes mismos pueden interpretar, oye, a lo mejor el profe está hablando leceras, ¿cómo me está hablando de este tipo de cosas? De que, claro, nosotros como animales superiores, somos capaces de procesar y para nosotros es obvio. Todo este cúmulo de conocimiento y aprendizaje que almacenamos y analizamos es posible gracias a nuestro cerebro. El cerebro es el órgano importante del sistema nervioso central y es el encargado del control de prácticamente todo lo que nosotros hacemos. Es decir, si yo quiero caminar de forma recta, el cerebro procesa. Si yo quiero dar una vuelta, si yo quiero bailar, saltar, cantar, reírme, todo eso lo controla
el órgano más importante del sistema nervioso, que en este caso es nuestro cerebro. La neurona. Si, por ejemplo, yo les digo sistema circulatorio, si yo les digo sistema circulatorio, ¿qué órgano me van a decir ustedes? Sistema circulatorio. Ahí lo Las pillé. arterias, la sangre. La arteria. ¿Mm? Ahí, ya, dime. La sangre. Pero si yo te digo sistema circulatorio, ¿qué órgano es el importante del sistema circulatorio? El corazón. El corazón. El corazón. El corazón. El corazón es el órgano encargado de bombear toda la sangre al resto de nuestro cuerpo. ¿Ya? Si yo digo sistema respiratorio, ¿cuál es el órgano más importante del sistema respiratorio? Los pulmones. El pulmón. Los pulmones. Pulmones. Yo les digo el sistema urinario. La ¿Cuál es el vejiga. órgano más importante? La vejiga. Los riñones. Los riñones. 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 Ah, Para que ustedes sepan, la vejiga es como un papel, así. Solo es un músculo de almacenamiento, es un papel. Si se llena de pipí, se expande. Y al expandirse choca con las paredes, entonces uno tiene esa sensación, ay, ya no aguanto más y tengo que ir al baño. Pero solo la vejiga es un músculo, es un órgano de almacenaje, almacena líquido. Pero los importantes son los riñones. En urinarios los vamos a ver. Si yo digo sistema circulatorio, decimos corazón, pero aparte del corazón nosotros decimos sangre. En este caso, en el sistema nervioso, nosotros decimos cerebro, y la estructura más importante que tiene el cerebro es lo que nosotros vamos a conocer como neurona. La neurona es la unidad básica del sistema nervioso. Todos nosotros tenemos neuronas y tenemos millones, 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 millones de neuronas. Incluso en más tiempo atrás, o muchas veces, antes uno le decía, oye, pero si tú fumáis marihuana, te están matando las neuronas. ¿Cómo vaya a pensar después? ¿Se acuerdan cuando decían esos dichos? La neurona, en este caso, es la unidad básica del sistema nervioso. La neurona es como una célula. La célula es la unidad básica de nuestro organismo. En este caso, la neurona es la estructura microscópica más pequeña de nuestro cerebro. A diferencia de otras células que componen los tejidos órganos de nuestro cuerpo, la neurona se distingue por su incapacidad para reproducirse. Ese es el problema que tiene la neurona. Nosotros tenemos millones y millones de neuronas, pero si nosotros tenemos una enfermedad o tenemos un accidente a nivel neuronal o cerebral, las neuronas no tienen esa capacidad de regenerarse. Entonces, si tenemos, por eso cuando nosotros sufrimos un accidente o alguien tiene un accidente a nivel de la columna o a nivel cerebral o a nivel neuronal, nuestras capacidades pierden función. La gente puede quedar hemipléjico, la mitad del cuerpo no se paraliza. Hemiparésico, puede quedar con la parte de arriba con movimiento, pero las piernas sin movimiento. Podemos quedar postrados. Esa es la diferencia, porque la estructura básica de nuestro cerebro, la neurona, no tiene esa capacidad de regenerarse. Entonces, si nosotros tenemos un accidente a nivel de neuronal o a nivel del sistema nervioso, nosotros no podemos volver a la normalidad. Entonces, claro, los dichos que te decían antes, claro, tú podéis matar las neuronas. Sí, efectivamente las neuronas, no, como no se pueden regenerar, nosotros podemos perder capacidad en ellas. ¿Cómo está constituido la neurona? Mira, la neurona tiene esta estructura que es bastante fea. Esto que se llama azul se llama axón. Esto que está acá se va a llamar terminal, soma, núcleo, que es lo del centro, y estas ramitas es lo que se conoce como dendritas. Las dendritas son, esas dendritas son unas manitos que tienen todas las neuronas. Entonces, vuelvo al ejemplo del niño. Yo soy un niño, está la estufa ahí, coloco la mano en la estufa y automáticamente siento calor y en cosas de segundos retiro la mano. ¿Qué hace la neurona?
esta neurona, esta dendrita, se conectan con otra neurona. Estas manitos se encajan con ese terminal nervioso. Entonces forman una red. Una neurona se une con otra neurona, con otra, con otra, con otra. Y así es la forma de que mandan la señal a nuestro cerebro y dicen, Andrés, retira la mano o va a quedar como chicharrón. Esa es la importancia que tiene la neurona. Esa es la importancia que tiene el axón. ¿Cuál es la función que tiene una dendrita? La dendrita prácticamente se une al terminal de este árbol terminal, se une y transmite la información que yo quiero hacer en nuestro cuerpo. La estructura de la neurona, parece que me fui muy rápido. La estructura de la neurona, como yo le estoy hablando, dice, su estructura presenta prolongaciones. Las prolongaciones más pequeñas tienen forma de árbol. Es lo que yo le acabo de decir. Mira, árbol son como raíces. Acá hay también árboles son como raíces. Estas están situadas alrededor del citoplasma y reciben el nombre de dendritas. Las dendritas son esos terminales que yo le estoy mostrando, que son, aquí están los árboles, las ramas, hagamos como que fueran las hojitas de un árbol. Las prolongaciones más largas, de forma cilíndrica, estas son las prolongaciones más largas, esta celeste que está acá, es lo que nosotros vamos a conocer como axón. Esta imagen que aparece acá, es una imagen a nivel del microscopio. A ver, ¿cuál es la única forma de que yo pueda ver imágenes no visibles al ojo humano? Microscopio. Con un El microscopio. bien. ¿Cuántos tipos de microscopios existen? Yo no sé, pero sé que más que uno. Yo le voy a enseñar. Existe dos tipos de microscopio. Uno que se llama óptico, que es el microscopio que utilizan los científicos, utilizan los hospitales. Es cuando uno va a la escuela y los niños de uno le dicen, papá, ¿sabes qué? Fui al laboratorio y vi un microscopio. Ese es el microscopio óptico, que tiene un poder de resolución de que nosotros podemos ver cosas que obviamente no son visibles a nuestro ojo humano. Pero también existe el microscopio electrónico de barrido, que ve mucho más allá que el microscopio óptico. Es lo que estudian, por ejemplo, en este caso, si hablamos del virus, el COVID, utilizan ese tipo de microscopio para que nosotros podamos analizar muy bien la estructura del virus. Esta imagen que aparece acá es una imagen que se hizo con un microscopio donde se pueden ver las neuronas. Si se dan cuenta, las neuronas se unen con una, hacen como un entramado. Y ese entramado permite de que el cerebro mande la señal a cualquier parte de nuestro cuerpo. Perdón, pero parece que me trapiqué. Los axón, les dije yo, son esa estructura azul más prolongada. Dice, primero conectan la neurona entre sí en el proceso llamado sinapsis. La sinapsis, este nombre que lo dicen ahí, pregunta de prueba. En todos los años siempre preguntan la misma pregunta, valga la redundancia, ¿qué es lo que es la sinapsis? La sinapsis es la comunicación entre neuronas. Es lo que yo le expliqué. Es cuando, nuevamente, es cuando las dendritas se conectan con el árbol terminal de la otra neurona y se van uniendo unas a otras. Entonces la sinapsis es la unión de más neuronas donde se transmite la información para que yo ejecute la acción. Eso es la sinapsis. Todos nosotros hacemos sinapsis. Ahora, es tan rápido el proceso que ni siquiera alcanza un segundo, que es como el ejemplo del niño que coloca la mano en el fuego. Es tan rápido que nosotros retiramos la mano del fuego que nuestro cerebro reacciona. A ver, no les podría explicar en cuántos 0,0000 tantos milésimas de segundo que somos capaces de reaccionar. Es así de tan rápido nuestro cerebro. Aquí, la sinapsis es el proceso que yo le expliqué que permite la comunicación entre millones de neuronas en nuestro sistema nervioso. Este proceso se realiza mediante señales químicas, eléctricas
y que tienen lugar los botones sinápticos situados en cada extremo de las ramificaciones del axón. Si yo leo la literatura, de repente no puedo entender, pero es básicamente lo que les dije, es una neurona se une con otra neurona, esta neurona se une con esta, y al final van armando un entramado. Ahora, ¿por qué dice señales químicas y señales eléctricas? Nosotros tenemos que entender que nuestro corazón funciona en base a señales eléctricas, y nuestras neuronas también son señales eléctricas. Es lo que nosotros conocemos como impulso. Nosotros hablamos de impulso nervioso, la actividad eléctrica que hace nuestro cerebro, y hablamos del corazón de nuestro impulso cardíaco. Por eso nosotros no hacemos electro. Cuando uno habla de electrocardiograma, es un examen de que mediante cátodos eléctricos te los colocan en el cuerpo y yo puedo medir la intensidad del impulso eléctrico de mi corazón, que permite que yo pueda contar si mi corazón está latiendo en forma normal. Lo mismo pasa con nuestro cerebro cuando nos ponen los cátodos acá y pueden ellos medir la intensidad eléctrica de nuestro sistema nervioso. Nuestro corazón y nuestro sistema nervioso funcionan en base a señales eléctricas. Por eso nosotros no hacemos ese tipo de examen. Si yo veo más acá, esta es una imagen, es una recreación. Ahora, no crean que con un microscopio yo voy a ver esa foto tan bonita como aparece en el libro. Prácticamente en esa foto yo veo que eso es una recreación. Por aquí está lo que les dije yo y les he dado todo este tiempo, en estos 10 minutos. Esta es una neurona, si se han dado cuenta, este es el núcleo, aquí están las dendritas, este es el axón largo y llega al árbol terminal. Ese árbol terminal se conecta con las dendritas de la otra y así sucesivamente ellos se van uniendo entre una neurona y otra neurona, y ese proceso de comunicación entre una neurona es lo que nosotros vamos a conocer como sinapsis. Sinapsis. La sinapsis es pregunta de prueba. Sinapsis. Entonces, ¿Vamos bien hasta sinapsis aquí? es la comunicación entre neuronas. Exactamente. Ya. Y esa comunicación permite que nuestro impulso nervioso pueda yo seguir su... Esto es como un tren. Si el tren avanza para acá, esta neurona se conecta con esta neurona y con esta así sucesivamente para que el impulso eléctrico viaje, para que nuestro cerebro mande ese impulso nervioso a través de las neuronas y que el impulso llegue a nuestras manos o a nuestros pies. Si nosotros queremos hacer una acción, como por ejemplo sacar la mano de la estufa. Si yo coloco la mano en la estufa y la quiero sacar, ese movimiento, cuando la mano siente el calor, el cerebro a través de una neurona a otra neurona manda el impulso eléctrico, sinapsis, y ese impulso eléctrico llega a la mano, y la mano dice, sácala, y la sacáis. Eso es lo que hace la neurona, pero lo hace en menos de un segundo, porque nosotros sentimos al tiro el calor. ¿Me entienden? Voy muy rápido. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Tengo 3 chats. ¿Qué dicen los chats? Miedo. Sí se escucha, miedo. ¿Quién tiene miedo? El miedo. Ah, sí, pues el miedo es parte importante de los estímulos. Ya, está compartiendo pantalla. Sigamos. Aquí, mira. ¿Cómo se transmite el impulso nervioso? Es lo que le estaba dando vuelta a todo. Las neuronas transmiten ondas de naturaleza eléctrica. Lo mismo que le estoy diciendo yo ya me sé los libros de memoria. Las neuronas transmiten ondas eléctricas originadas como consecuencia de un cambio transitorio, bla, 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 dice. En ese caso, mira, ese bailarín está haciendo el tema de cuerda. La cuerda hay un equilibrio. No todos podemos caminar arriba de la cuerda. A otros nos creemos que podemos caminar la cuerda, pero el costalazo que nos vamos a dar. Esa persona dice las facultades del cerebro.
el cerebro, el procesamiento que tiene a nivel neuronal hace que uno desarrolle ciertas capacidades. Algunos son buenos para algo, otros son buenos para otra cosa. En ese caso, el equilibrista tiene tan desarrollada una parte del cerebro del equilibrio que puede, por lo generalmente, desarrollar esa habilidad. Eso es lo que se transmite en el impulso nervioso. Actividad para discutir. Esta es una actividad y esta es tarea, porque a mí me gusta dar muchas tareas. La primera tarea dice, ¿cuál es la importancia del sistema nervioso en relación con nuestro medio ambiente? Les dije cuál era la importancia. La importancia, y esta se la voy a dar yo, la importancia del sistema nervioso en relación, porque el sistema nervioso es capaz de recibir todos los impulsos del medio ambiente, y esos impulsos del medio ambiente nosotros somos capaces de generar una conducta. Si nosotros no tuviéramos sistema nervioso y no fuéramos capaces de sentir el frío y el calor, imagínate lo que pasaría con nosotros. Moriríamos por frío o moriríamos asados si no fuéramos capaces de enfrentar el calor. Eso es. ¿Por qué las lesiones cerebrales son definitivas? Lo vimos. Hay una parte importante en las neuronas. ¿Ah? Porque las neuronas no se regeneran. No se regeneran justamente. Exactamente, muy bien. Por eso las lesiones cerebrales son definitivas. Por eso yo le expliqué, si yo tengo una lesión a nivel de cerebro, a nivel de columna, y quedo postrado en una silla de ruedas y no puedo caminar para toda la vida. Las lesiones son definitivas. ¿Y por qué son definitivas? Ah, ya. Ahí nomás les dejo. ¿Cuál es la función de las dendritas y el axones? Bueno, le expliqué la función de la dendrita, ahí está el axón, y después al final pueden terminar, explique con sus palabras el proceso de sinapsis. Cada persona que esté en clase y los compañeros, eso me lo van a colocar en el cuaderno, me van a anotar esa, o en el libro, van a llenar el libro, van a llenar el cuaderno, le van a tomar una foto y todo me lo van a mandar a mi WhatsApp, para yo revisárselo y mandarle las instrucciones corregidas. Eso es una tarea. Si nosotros, en honor al tiempo, porque a mí me encanta hacer clases, independiente que no he hecho hace tiempo, pero ¿cómo está formado nuestro sistema nervioso? Hemos hablado toda esta media hora de que el sistema nervioso, lo importante es el cerebro. Aparte del cerebro, hay una estructura que son las unidades básicas que se conocen como neuronas. Las neuronas son capaces de comunicarse entre sí mediante sinapsis, etcétera, 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 y nosotros respondemos a estímulos tanto internos como estímulos externos del medio ambiente. Pero ¿cómo está formado nuestro sistema nervioso? El sistema nervioso central, dice, puede compararse al preciso mecanismo de los engranajes de un reloj. Es tan exacto nuestro sistema nervioso que está todo bien encajado. Cada una de sus partes cumple un rol fundamental para que todo funcione de forma perfecta. El sistema nervioso recibe, mediante receptores u órganos de los sentidos, toda la información captada del medio. Ahí nos detenemos. Volvemos a lo anterior. ¿Por qué nosotros dice, cuáles son los órganos de los sentidos? Dígamelo. Pregunta de básica. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? 5. 5. Dígame uno. Oído. Oído, ya. El Olfato. oído. ¿Qué órgano está en el oído? ¿Cómo se llama el órgano del oído? La oreja. La oreja. Bien, ya. El olfato. El olfato. La nariz. Olfato de la nariz. La nariz. El tacto. Las manos. Ya. El tacto no es la mano, es la piel. La piel. Pero se lo voy a considerar bien. Ya. El gusto El gusto. La boca. La boca. que está en la lengua, en la boca. La lengua. Entonces, el sistema nervioso, nuestros sentidos son nuestros receptores. Si yo hablo del sentido de la vista y voy conduciendo y el tipo del frente viene con las luces altas, mis ojos automáticamente, ¡ay! Me molesta esa luz. Ahí estoy aplicando el sistema de la vista. Si yo voy a un lugar y veo que está fétido, está hediondo. No, entonces, nuestros órganos de los sentidos, si yo tengo frío, nuestra piel, el tacto,
capta la sensación de que tengo frío, que tengo calor. Entonces, nuestros sentidos son capaces de recibir toda la información que viene del medio externo, que viene de afuera de nosotros. Para explicar mejor la actividad, el sistema nervioso se va a dividir en dos. Uno es el sistema nervioso central y otro el sistema nervioso periférico. Esta que está acá es una foto que no la vamos a tomar, vamos a volver una vez que yo le explique y ahí me van a decir, ay, profesor, tiene toda la razón. El sistema nervioso central, que es el más importante de todo, está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo y la médula espinal, a su vez, se encuentran recubiertos por tres membranas con funciones de protección, las que se conocen como meninges. Eso quiere decir, nuestro cerebro, antes de llegar al cráneo, existen tres membranas que se conocen como meningias. Entonces, cuando uno tiene una infección a nivel de la meningia, es un dolor tanto de cabeza que tú sentís como que tu cabeza te aprieta con el cráneo, oh, y es un dolor insoportable. Eso pasa porque nosotros tenemos tres membranas entre el cerebro y el cráneo, ahí al medio se forma un colchoncito, producto de que están esas tres membranas, que se conocen como meninges. El encéfalo lo constituye la porción del sistema nervioso localizada en el interior del cráneo. Dentro del cráneo nosotros hablamos de la estructura del hueso que conforma nuestra cara, nuestro rostro. En él se pueden distinguir tres estructuras principales. Entonces el encéfalo es todo lo que tiene esto gris, es lo que se conoce como cerebro. Entonces el encéfalo es el cerebro, el cerebelo, que es esto que está en café, y lo otro importante, el bulbo raquídeo. Entonces, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está formado por cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Esos son los tres órganos que faltan, que están constituidos el encéfalo. El cerebro es lo que nosotros hemos estado hablando en esta clase. Ay, se me va, por Dios mío. El cerebro es lo que nosotros hemos estado hablando en esta parte gris, esto que está acá. El cerebro, este es el órgano que tiene más notoriedad en el encéfalo. ¿Por qué tiene más notoriedad? Porque es el más grande. Podemos considerarlo como un auténtico centro de operaciones. Efectivamente, nuestro cerebro llega a toda la información y es capaz de procesar todo lo que nosotros queremos hacer. Para todo este órgano posee vital importancia para los seres vivos superiores, esto porque el cerebro es el lugar al que llegan todos los estímulos y cambios que el organismo puede detectar, tanto los que ocurren en el medio ambiente externo como también los que suceden en el medio ambiente interno. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo frío, llegan los estímulos al cerebro y aquí se procesa. Si tengo calor, aquí. Si el tipo de la luz viene con la luz alta, acá. Si tengo miedo, aquí. Si estoy mareado y pierdo el equilibrio, aquí. Todo lo procesa a nivel del cerebro. Por eso el cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso central. Todo se concentra en el cerebro. El cerebro dice que está formado por sustancias. Existe la famosa sustancia gris y la sustancia blanca. Ahora, en la parte externa, lo que está afuera del cerebro, está formado por una sustancia que se llama gris, porque es de color gris. De hecho, la imagen, el dibujo sale como que el cerebro está pintado gris. Y la parte interna está formada por la sustancia blanca. Eso no es tanto, si nosotros queremos entrar más en profundidad en el tema, cuando ustedes lean el libro van a poder, pero en la prueba no preguntan nada de eso, sino que preguntan unas imágenes que vienen más adelante, entonces yo le voy a dar siempre todas las pistas que salen en la prueba, no es más importante.
El cerebro, básicamente, la función importante que es el centro elaborador de respuesta, es prácticamente como un centro logístico. Dice, la mayor parte de las respuestas a los diversos estímulos son elaboradas en el cerebro, valga la redundancia, es lo que le estaba hablando todo este rato, de que toda la respuesta, todo lo que nosotros hacemos, el cerebro lo procesa y manda la señal. Este es el órgano en donde tienen distintos fenómenos, tales como las sensaciones y las emociones. Si yo tengo la sensación de llorar, estoy triste, alegría, un montón de cosas, o diversas sensaciones, emociones, todo se procesa a nivel del cerebro. El cerebro está compuesto, si uno lo toma acá, lo da vuelta, tiene dos hemisferios. Hemisferio, ¿cómo se llama el hemisferio? Ahí lo pilla. Ahora la Josefina puede abrir el celular y me puede decir cómo se llama los hemisferios. Oh, no me Hemisferio acuerdo. superior, inferior. Superior. No. ¿Quién me ¿No? dijo eso? Yo, Roberto. Roberto, pero estuviste cerca. Si vas, mira, la literatura en la biología, uno siempre habla de derecho e izquierdo. Entonces uno habla de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Para que uno pueda estar más, para Yo hablé de, que aprendan más. yo hablé de superior e inferior, profe. Hemisferio Superior, superior, superior y inferior. Puede ser de izquierdo a derecho, una cosa así. e izquierdo derecho. Mira, el cerebro, volvemos a repetir lo mismo, es el encargado del correcto funcionamiento de todos los centros nerviosos. Interpreta los estímulos, las sensaciones que se captan a través de los órganos de los sentidos. Gracias al cerebro, los seres humanos podemos desarrollar nuestras facultades como la atención, facultades intelectuales como atención, la memoria, el razonamiento y el lenguaje. A diferencia de lo que sucede con otro tipo de animales vertebrados, ¿qué significa que yo hable de un animal vertebrado? ¿Que tiene columna? ¿Que tiene vértebra? Exactamente. Un animal vertebrado es un animal que tiene columna vertebral. Y los que no tienen columna vertebral se conocen como invertebrados. Muy bien, ni siquiera logré captar el nombre que me respondió. Josefina. Bien, José. A diferencia de lo que sucede con otros animales vertebrados, el cerebro ocupa la mayor parte del encéfalo. ¿Se acuerdan que el encéfalo está compuesto por el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo? Y el órgano más grande del encéfalo es el cerebro. Dice, al mismo tiempo las neuronas presentes en el cerebro pueden agruparse en complejas conexiones que dotan al ser humano con un desarrollo de intelecto y emoción. Nosotros, porque tenemos muchas neuronas y son capaces de agruparse, es que nosotros como seres humanos tenemos desarrollo intelectual, sabemos pensar, razonar, tenemos memoria y podemos tener emociones. El cerebro, tal como les dije, se encuentra dividido en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Cada hemisferio de nuestro cerebro cumple distintas funciones muy importantes, como se demuestra en la siguiente ilustración. El hemisferio izquierdo, el lado izquierdo de nuestro cerebro, controla la mano derecha. ¿Por qué? Porque este ojo que está acá está conectado con esta parte de este cerebro. Este ojo con este cerebro. Los hemisferios van cruzados. Por eso que el hemisferio izquierdo, acá tengo el izquierdo, este es mi izquierdo, para ustedes me están viendo que es el derecho. Pero mi hemisferio izquierdo controla la mano derecha, tengo la habilidad de los números, el lenguaje escrito, lenguaje oral, razonamiento lógico, que estamos hablando de la lógica matemática, o de razonamiento de situaciones que tienen que ver con un problema, y la habilidad científica. El hemisferio derecho es capaz, tiene el control de la mano izquierda, tengo la habilidad musical, la habilidad artística, percepción tridimensional, imaginación y perspicacia. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno dice, bueno, yo siempre he querido tener un hijo que sea cantante,
pero para eso tienen que desarrollar una habilidad musical o una habilidad artística. Entonces, para eso tienen que tener un poco más desarrollado su hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho es el que ve todo lo que es habilidad musical y la habilidad artística. Esta imagen que está acá del cerebro es como se ve de acá arriba. Esta imagen que está acá es como que se viera de abajo de la parte del cerebro, donde claramente se ve hemisferio derecho. Aquí está un surco, solo se une en medio a través de lo que se conoce como cuerpo calloso. Y este es el hemisferio izquierdo. Cada hemisferio del cerebro se localiza en los controles de las áreas motrices y sensoriales determinadas. El hemisferio derecho controla toda la mitad izquierda de nuestro cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla toda la mitad derecha de nuestro cuerpo. Es lo que yo le acabo de decir, que nuestro cerebro funciona en forma cruzada. Nuestro hemisferio izquierdo controla lo derecho y nuestro hemisferio derecho controla lo izquierdo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Usted me tiene Sí, que decir si interesante. Sí, profe. interesante. Tengo muchas Sí. cosas más para contarle, alumna. Bien, profesor, hay que cerebro- aprender. El cerebelo, antes de ver la ilustración, el cerebelo es netamente importante para el equilibrio. Si yo quiero saltar en un pie y tener el equilibrio, es porque mi cerebelo está funcionando en óptima condición. Pero si tengo un desvanecimiento y pierdo un poco el equilibrio, es que lo más probable es que tenga una lesión a nivel de cerebelo. El cerebelo, como dice el libro, este órgano está ubicado en la parte posterior del cráneo. ¿Se acuerdan en la imagen que vimos que era esa estructura o ese órgano de color rojo, café que aparece? Entonces, obviamente este órgano se ubica en la parte posterior, en la parte de atrás. Si yo giro mi cabeza, está acá atrás en mi nuca. En su parte exterior está compuesto por sustancia gris y en la parte interna por sustancia blanca. De nuevo volvemos a repetir. Sustancia gris es lo que está afuera y sustancia blanca es lo que está dentro. La función del cerebelo es la coordinación de todos los movimientos corporales para realizar cualquier actividad física o motora. Así, una actividad como caminar o alguna de mayor precisión como enhebrar una aguja de costura está regulada por el cerebelo. El cerebelo también actúa en el mantenimiento del equilibrio, lo que les dije anteriormente. Si yo veo la imagen, te das cuenta que la señora, el cerebelo, contribuye a que los movimientos sean uniformes y coordinados. Aquí uno se da cuenta quién es bueno para el baile y quién es coordinado y quién no. Eso es una función del cerebelo. Eso es lo que uno puede desarrollar. En esa imagen, si se dan cuenta, la señora tiene algo en el pie, se muestra dónde está localizado el cerebelo, que en este caso es la parte trasera de la nuca, y ella está haciendo un movimiento para levantar el pie y poder sostenerse solamente en el pie derecho. Tiene que hacer un movimiento de equilibrio, y para que de esa postura es que nosotros no tenemos que tener ningún tipo de lesión a nivel del cerebelo. Otra parte importante de nuestro encéfalo, ya vimos el cerebro, ya vimos el cerebelo, es lo que nosotros nos falta por conocer, qué es lo que es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es esto que está aquí, esta imagen, es la extensión o continuación superior de la médula espinal. El bulbo raquídeo se dirige a la regulación del funcionamiento cardíaco y respiratorio. Es importante tener en cuenta que una lesión en esta zona provoca la muerte inmediatamente. ¿Quién controla en el cerebro, en nuestro corazón, en nuestra respiración? Es el bulbo raquídeo. Cualquier lesión aquí, sea la más mínima, provoca inmediatamente la muerte. Las meninges, como vimos al principio, eran 3 membranitas que estaban entre el cráneo y el cerebro. Estas estructuras son membranas que tienen como función protegen al cerebro y separarlo de la cara interna de la cavidad ósea. Esos son términos de la anatomía.
pero prácticamente es separar el cerebelo de la parte interna del cráneo. Porque ¿qué pasara si no tuviéramos una separación o no tuviéramos un colchón? Nuestro cerebro rozaría con el cráneo y tendríamos dolor de cabeza todos los días. Entonces, se distinguen 3 capas. La externa, que está pegada al cráneo, se llama dura madre, es la capa protectora. Está la capa media, llamada aracnoides, y está la capa interna que se llama, y finalmente la capa interna, que es la vía madre. Entonces, tenemos 3 capas. Una que está pegada al cerebro, una media y una que está más pegada al cráneo. La médula espinal, que es lo otro que a nosotros nos falta, es la estructura de aspecto como cordón o cable nervioso, es de color blanco y de forma cilíndrica y va por el interior de la columna vertebral. Nosotros tenemos una columna vertebral. ¿Cuántas vértebras tenemos? Pregunta del millón. ¿Van al médico? ¿Cuántas cervicales tenemos? Tenemos 7 vértebras cervicales. Cervicales porque están a nivel del cuello. Cervicales. Tenemos las lumbares, las sacro y las coxigias. Esas son las vértebras. Esta vértebra con esta vértebra, al medio hay un canal, un agujero. Y en ese agujero va la médula espinal y van los nervios. Por eso que les dije que una lesión a nivel de la columna, si yo tengo una lesión aquí, un accidente, que se corta eso, me puede afectar tanto a la parte, a mis órganos que están hacia abajo, como mis pies, o función hacia arriba. Por lo generalmente las personas que sufren accidentes automovilísticos, choques o caídas, por eso es muy importante cuando dice, no puedes caer con la cabeza o no puedes caer y pegarte en la cola en las mujeres. Por lo generalmente eso se provoca que uno pueda tener una lesión a nivel de la médula. Entonces, nosotros tenemos vértebras. Esas vértebras nosotros tenemos las 7 cervicales. Yo digo que las 7 cervicales porque para mí son una de las vértebras más importantes. Nosotros tenemos 7 vértebras cervicales donde la más importante es el atlas. Y resulta de que esa atlas tiene una estructura así redondita que se encaja, el atlas y axis se encaja con el cerebro. Si nosotros nos tocamos acá la parte en el cerebro, si tú te pudieras dar cuenta, uno nota como que tuviera un orificio en la parte trasera. Eso es lo que se conoce como agujero magno. Nosotros tenemos un hoyito acá que se llama agujero magno, por eso todos los cráneos a la parte trasera tienen un hoyito, donde ahí va una estructura del atlas y del axis, y esa estructura encaja en el hoyito del cerebro y permite que nosotros hagamos esto. Subamos la cabeza, todo eso. Una lesión a nivel del atlas y el axis hace que nosotros quedemos totalmente rígidos y no ponga como pasan los búhos. Los búhos quedan ciegos y tienen que mirar toda la estructura. No. Esas vértebras, nos permite los movimientos de rotación, pronación, supinación, etc. Eso es lo importante. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros como seres vivos, como seres humanos, estamos hechos de una estructura en la biología, pero muy perfecta, que cada órgano, cada estructura tiene una función. Las vértebras coxigias, si nosotros nos damos cuenta, las vértebras del sacro son los que forman el coxis. El coxis es lo que forma la cintura. Si nosotros nos tocamos la cintura, encontramos unos huesos bien grandes que son las paletas, que son lo que forman la pelvis. ¿Cuál es la diferencia entre la pelvis, la cintura del hombre con la mujer? Que la pelvis de la mujer está mucho más expandida que la del hombre. Y eso es parte porque la biología es sabia en ese sentido. La pelvis de la mujer está mucho más abierta porque están propensas a que tengan embarazo, entonces su pelvis tiene que ser mucho más extendible. La del hombre es distinta. Están las vértebras coxigias, que nosotros los seres humanos no nacemos con esas vértebras coxigias, pero sí los animales la tienen.
¿Y qué estructura tienen los animales que nosotros no tenemos, que pueden ser vértebras? Pregunta del millón. Aquí yo quiero ver que el Roberto me conteste. Chuta, profe, disculpe, pero estaba escribiendo todo porque no estoy con el libro. Pero, mire, pero usted puede utilizar el comodín de la Josefina. Sí, en realidad ella sabe. Sí, pues, Ya, Josefina, la compañera, Ay, póngale. ¿cuáles son las vértebras coxígeas que algunos animales la tienen y nosotros no nacemos con ella? se supone que son 4, ¿cierto? Pero es que no sabría bien, no estoy segura. Yo le voy a ayudar, es la cola. Ah, ya. Nosotros los seres humanos no nacemos con vértebras coxígeas, no tenemos cola, pero No. sí hay animales que nacen con cola y esas son sus vértebras coxígeas. Ah, ya. A nosotros desaparecen. Eso es para que sepan. Ya. La médula espinal, como les dije yo, va por dentro de cada vértebra. Dice, constituye la principal vía de comunicación entre el cerebro y el resto de nuestro cuerpo. Aquí está, el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, médula espinal. Por eso el cerebro manda la información de acá arriba y es capaz de distribuirla acá, al cuello, a la cabeza, al cuello, a las manos, abdomen, pelvis, pies. Es lo primero que se forma cuando uno queda embarazada, cuando se forma el embrión, es lo primero. Exactamente. Es lo Muy primero que se bien, forma. exactamente. ¿Cuáles son las funciones de la médula espinal? La médula espinal desempeña funciones, una conductora y otra llamada refleja. Cuando uno dice conductora, conduce la señal, y cuando es refleja, ejecuta un movimiento. La función conductora es la que lleva la información hacia y desde el cerebro. Si la información va hacia el cerebro, entonces se trata de una información tipo sensorial. Eso quiere decir que es información que ha sido recibida por los órganos sensoriales hasta que el cerebro interpreta. Y por otra parte, la información que sale del cerebro, hablamos de información que lleva una respuesta. Es lo que le he dicho yo siempre. Es como acción y reacción. Recibo el estímulo y genero una respuesta. Y la información que sale del cerebro y la lleva a mi mano es lo que se conoce como respuesta. Esta respuesta debe ser mover conscientemente o voluntariamente algún miembro de nuestro cuerpo o contestar una pregunta de un examen. La función refleja, en la médula espinal se controla la función refleja, es decir, se elaboran todas las respuestas que no se piensan para realizarse. A ver, vamos para arriba, que nos sigan leyendo. ¿Se han dado cuenta, o ustedes ven series de doctores o uno cuando va al médico? A uno lo acuestan a uno lo sientan en una camilla y viene un doctor como una especie de martillito y te pegan en la rótula, en la rodilla. Los neurólogos. Se supone que es neurólogos. para ver los reflejos. Eso es un reflejo, es una respuesta involuntaria. Yo no la pienso, no pienso que voy a mover mi pierna, sino que automáticamente nosotros tenemos reflejos, automáticamente tenemos zonas en nuestro cuerpo que ante un golpe o estímulo son capaces de reaccionar por sí solos. Eso es un reflejo. Y ese reflejo de la rodilla es lo que nosotros conocemos como reflejo rotuliano. Y se llama rotuliano porque es la rótula. El hueso que compone nuestra rodilla se llama rótula. Y por eso el reflejo se llama reflejo rotuliano. Todos los nombres en la biología, en enfermedades, está asociada al nombre del hueso. Para que ustedes se den cuenta, cuando vayan al médico y les dicen algo, es porque está relacionado con eso. Volvemos a lo que estábamos hablando. Le dijimos que la función refleja en la médula espinal se controla las funciones, es decir, se elaboran todas las respuestas que no se piensan para realizarse. Estas reacciones se ejecutan en forma automática, rápidamente. Un ejemplo de ello es apartar la mano al pincharnos un dedo con una espina. Las respuestas reflejas nos permiten reaccionar frente al peligro o bien a situaciones imprevistas del medio que nos rodea.
Ese es el mejor ejemplo. Como por Sí, sí. ejemplo un golpe, supongamos si uno recibe un golpe, igual reacciona al agredir a otra persona, ¿no? ¿Puede ser? Es que lo que pasa es que ahí estáis reaccionando, Roberto, de caliente, nomás que queréis pegarle al otro nomás, po. Sí, no, estamos claros, pero cuando a uno lo golpean, la reacción, o cuando le quieren pegar y levanta un brazo. O cuando Exactamente. cae polvo en el Claro, ojo. una cosa así. Bien, exactamente así. Son Supongamos, respuestas que nosotros ejecutamos. exactamente. Claro, en ese caso, si te dan a lanzar, ay, qué buena ejemplo me diste, si te dan a lanzar un combo, claro, uno esquiva, hace una Esquiva, magia, claro, claro. son. Pero eso es lo El polvo en importante. el ojo también, pues. Sí, bien. Es tan brillante hoy día. Vamos a ver acá un poquito. La Luz, Roberto, la Janet, Ángelo, José. Sigamos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del sistema nervioso central? Vimos el sistema nervioso central que estaba compuesto por el encéfalo a su vez está compuesto por el cerebelo, bulbo raquídeo, y el sistema nervioso central está compuesto por el céfalo y la médula espinal. Pero aparte existe el sistema nervioso periférico en el ser humano. El sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios. Eso quiere decir, ¿qué es lo que es el sistema nervioso periférico? Es el sistema donde están los nervios. Nosotros tenemos un montón de nervios o pares craneales que se conocen. Nuestros ojos llegan nervios, nuestras manos llegan nervios. En todos lados nosotros tenemos nervios. Y los nervios se regulan por el sistema nervioso periférico. Si nosotros vemos en la imagen, si tengo, por ejemplo, acá, mira, nervio cubital, porque está en el cúbito. Nervio ciático, es que está en el ciático. Nervio elsaferno, nervio peroneo, nervio cutáneo lateral, nervio tibial. Si ustedes se dan cuenta, todos los nombres están asociados al hueso. Si yo hablo de nervio tibial, es porque este hueso que está bajo la rodilla se llama tibia. Y al lado de la tibia está el peroné. ¿Cómo yo sé diferencio entre la tibia y el peroné? Es que yo tomo mi pierna y busco dónde está mi tobillo. Ese tobillo, el huesito que forma el tobillo, es lo que se conoce como peroné. Entonces, acá está el peroné, acá está mi tobillo, y el otro hueso que está acá es la tibia. Esta es la tibia, y el hueso que está acá por fuera, porque me tengo mi tobillo acá, se llama peroné. Tibia, peroné, rótula, fémur, sacro, radio, cúbito, por eso se llama nervio cubital, radio, cúbito, húmero, escápula, clavícula, esternón, costillas. Esos son los nombres de nuestros huesos. Entonces, arriba, clavícula, omóplato o escápula, que es la paleta que nosotros conocemos. Húmero, radio, cúbito, carpo, falange. Sacro, fémur, peroné, tibia, tarso, falange. Eso es parte de la anatomía. Eso es lo que nosotros conocemos como anatomía. Anatomía de nuestro sistema esquelético óseo. Entonces, todos los nervios reciben el nombre del hueso que lo componen y después más adelante cuando veamos músculo, cuando veamos terminal nervioso, todo está asociado a los nombres de cada hueso que nosotros tenemos en nuestra estructura. ¿Están Profesor, claros? Dígame. una consulta. Eso, los nervios, bueno, por algo, no estoy muy segura, pero tiene que ver con lo que es los nervios raquídeos, Exactamente. que son, a ver, no estoy segura si son, no, Juan, me parece que son como entre 30, algo por ahí, o un poquito más. Exactamente. Sí, pues, ahí vaya a conocer el nervio más largo.
El Ahí más está. largo que tiene nuestro cuerpo es el nervio vago. Sí, que algo, no sé si eran algo como de 30 o 31, parece, algo así. Eso va a ser materia de investigación. En nuestro cuerpo, en nuestro organismo, dice, podemos distinguir dos tipos de nervios. El primero son tipos de nervios sensoriales. Estos captan la información del medio externo. Y el segundo son nervios motores, cuya función es llevar la respuesta elaborada a los centros nerviosos. Eso es lo que nosotros vamos a dar cuenta. Nosotros tenemos hartos nervios, y eso es pregunta de investigación que nosotros vamos a ver, conocer cuántos nervios tenemos. Aquí están los centros, van a leer estas páginas, estas dos que están acá, donde ustedes van a ver los centros nerviosos que hay, que los nervios que están acá cerca de la cabeza controlan la parte superior de nuestro cuerpo, los nervios que están en tórax y abdomen controlan todos los movimientos de esta parte, y los nervios que están en las partes extremidades inferiores controlan lo que es pierna, rótula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte de lo que ustedes van a estudiar, van a poder controlar. Aquí está el sistema nervioso, después más adelante van a conocer que el sistema nervioso autónomo, está el sistema nervioso, vuelve la literatura y la biología y lo vuelve a separar en autónomo, parasimpático y simpático. El sistema parasimpático contrae la pupila. Estas son cosas mucho más específicas. Es como si uno quiere estudiar la biología más en profundidad, uno se da cuenta que el parasimpático, uno contrae la pupila. ¿Cuándo voy a contraer la pupila? Si yo tengo un reflejo de luz, automáticamente la pupila se contrae y yo voy a reaccionar frente a eso. Eso lo ve el sistema parasimpático. Pero si la pupila se quiere dilatar, en el caso de una pronación o una muerte, se dilata la pupila. Entonces, más adelante, más específico, ciertas cosas en nuestro organismo hacen la división entre sistema parasimpático y simpático, pero son cosas mucho más detalladas. Por ejemplo, abajo dice estímulo de la salivación, inhibe la salivación. Nosotros salivamos, a nosotros nos produce saliva. Entonces también hay estímulo. El otro reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya es más específico, es más detallado, que ustedes como tercero o cuarto, si quieren profundizar más el tema, van a poder estudiar esto más a fondo, pero es algo mucho más específico que aparece detallado en el libro. Aquí está. Esta es la facultades del cerebro. Este es una persona, no me acuerdo de quién era esta persona, pero una de las personas más inteligentes, Steve, que hicieron una película que estudió la ley de Newton. ¿Cómo se llama esta persona? Que estuvo en una silla de ruedas y le hicieron una silla especial para que pudiera comunicarse o pudiera razonar. No me acuerdo cómo se llama, pero le voy a darle el nombre después. ¿Ah? Hopkins. Ese, Hopkins. Bien, excelente. Stephen ¿Quién Hawking. fue ese alumno? Stephen- ¿Quién fue ese alumno tan brillante que me dijo eso? Jimmy con Ángelo, profe, Ángelo. El Ángelo, listo. Ahora, la segunda tarea, actividad para reforzar en clase. Aquí está el sistema nervioso central. Mira, esto es una pista. Presenta pliegues conocidos como circunvalaciones. Es el cerebro, porque el cerebro tiene pliegues. ¿Cuál es la función? Controla toda la actividad. Después viene el cerebelo. ¿Cuáles son las características del cerebelo? Buscan las características, función, equilibrio, y ahí llenan ese cuadro de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en el libro. Lo mismo, rellenan en el libro o escriben en el cuaderno, hacen la tarea, le toman una foto y me la envían. ¿Qué tipo de nervio hay en el sistema periférico? Función del sistema nervioso simpático, parasimpático, que lo pueden buscar en la literatura, en el libro, y me mandan esa tarea. Importancia de la función refleja. En la función vemos lo mismo. Constantemente nuestro organismo está recibiendo estímulos del medio externo. Todos los días nosotros recibimos estímulos del medio externo. Cuando nos ocurren imprevistos, reaccionamos con una respuesta instantánea, automática, lo que es apropiado para resolver la situación.
Por esta razón, la función refleja de la médula espinal tiene una gran importancia para nuestra conservación, especialmente cuando los estímulos o cambios producidos en el medio externo involucran una amenaza o riesgo que nos pueda afectar. Para ilustrar mejor esta función, analizamos la siguiente situación. ¿Recuerda la última vez que se quemó con un objeto caliente? ¿Cómo reaccionó usted frente a ese estímulo? Con seguridad apartó automáticamente su mano de dicho objeto. Pero, ¿diría usted que esta reacción fue una respuesta voluntaria? En realidad no lo fue. Una respuesta voluntaria es elaborada por la corteza cerebral. Le dan el ejemplo que le he dado toda la noche y ahí te están diciendo que nosotros tenemos dos tipos de respuesta, una voluntaria y la otra es involuntaria. Nosotros de repente reaccionamos, el cerebro procesa información, pero a veces la respuesta es tan rápida que nosotros en forma involuntaria reaccionamos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la literatura, de que hay dos tipos de respuesta que yo puedo manejar. Un viaje instantáneo, el sistema nervioso funciona de forma casi automática. Los impulsos transmitidos del cerebro viajan a una velocidad de 100 m/s, metros por segundo, en tanto las fibras más lentas envían el impulso de 1 metro por segundo. Imagínense la rapidez con que reacciona nuestro cerebro. Eso es como dato, como anécdota. Y eso, después eso lo pueden... y después viene el nacimiento. Vamos a quedar aquí en la página 37, donde vamos a hablar después del tema del nacimiento, que es lo que una alumna se adelantó, que me dijo en forma tan segura y me dijo, profesor, lo primero que un embrión hace es la formación de nuestro sistema nervioso, y tiene toda la razón, pero lo vamos a ver más en profundidad en la próxima clase. Ahora, no sé si la profesora de ciencias se va a poder conectar. Si no se puede conectar, voy a tener que hacerles clase yo, entonces. Pero la idea es que tengamos que avanzar. Así que eso, duda o pregunta. Duda o pregunta. Ninguna. Las tareas, profe, se mandan al tiro. No, pues sí. Yo sé, por lo general, aquí mira, estímulos, receptores, órganos de los sentidos. Vamos a empezar a hablar de los... Por lo generalmente, la próxima vez que toque naturales, que es de esta semana a la otra, Esta es la tarea hecha. si yo tengo... Ahora, no por eso no saben a conectar, que no hacen la tarea y no se conecten. Porque automáticamente el cerebro va a elaborar una respuesta y va a procesar una respuesta y va a decir, ah, la Josefina no se conectó porque no tenía la tarea hecha. Profesor, Dígame. mire, lo quiero molestar. Yo no alcancé, no tengo el libro y no alcancé a anotar las primeras preguntas, no las anoté todas de la primera tarea que dio. Mire, lo que pasa es que cuando terminemos esta clase, tenemos alumnos tan buena onda, tenemos alumnos tan cooperadores con un espíritu de compañerismo, que no va a faltar el compañero que le tome foto a las páginas de las tareas, de las preguntas, y las manda a nuestro grupo de WhatsApp para que nosotros podamos mantenernos informados. Perfecto, muchas gracias. Ahora, puede ser la Janet, puede ser el Ángelo, la Josefina, el Roberto. Tengo El que muchos tenga el libro. alumnos con una muy buena disposición. La compañera Josefina, yo creo. Ya, ¿quién vio la foto? ¿Viste? La Josefina, Gracias. no, brillante. Ya. ¿Duda o pregunta? Si no tienen más dudas, lo vamos a dejar hasta aquí. Un placer haber hecho clases de nuevo. Uno pierde el gustito, pero tantos años haciendo clases, rápidamente uno vuelve a la dinámica. Así que le agradezco la comprensión y nos vemos en la próxima clase, ¿les parece? Profe, excelente Perfecto. su clase. Entretenida, profe. Sí, Se le entrete, muchas felicita. gracias. Gracias, profe. Para tantos años que dice que no ha hecho clase, espectacular. Hartos años que no hago clases. Bueno, muchos años hice clases, pero ya me he dedicado a coordinar, ya a hacer otras cosas, pero siempre me da el bichito de meterme en las clases, pero me trato de contener.
No se Cuídense, que contenga estén muy porque bien. estaba entretenida. Cuídense, que estén bien. Gracias. Igual, profe, gracias. Hasta luego. Igual. Chao, chao. Chao. Buenas Gracias, hasta noches, luego. buenas noches. Buenas noches. Chao.